Ujú. ¿Dudas? Sí, yo que podríamos responder eh, lo de la práctica 4 lo de convolución. Por favor, vamos a... Ya, un ratito. Me pone desde aquí de la tablet. Bueno, mm, entonces, básicamente les pedí que probaran, ¿cierto? Que cuando ustedes convolucionan su sistema con su entrada, les da exactamente lo mismo que multiplicar sus transformadas de Laplace y devolverse al tiempo, ¿cierto? Eso es más o menos lo que teníamos que hacer. Ahora, ¿cómo se hace? Bueno, ahí me tiene que ayudar Esteban. Eh, ¿cuánto te había dado? Vamos a hacerlo. Era Euler a la menos 2t por UDT menos Euler a la menos 3t por UDT, ¿cierto? Sí, creo que sí. Listo. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a hacerlo aquí, ¿cierto? Ahora, en vez de hacerlo en Laplace, lo vamos a hacer en tiempo. Entonces, tengo que convolucionar. No me sirve la tablet. Entonces, Euler a la menos 2t por UDT. Lo voy a convolucionar con Euler a la menos 3t por UDT, ¿cierto? Eso es lo que tengo que hacer, convolucionar. Debería ser lo mismo, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos la convolución? Bueno, tenemos que escoger una, dejar fija y la otra la movemos. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es vamos a mover la primera, ¿cierto? Esto va a ser mi señal. Y esa señal que se está moviendo empieza en T, ¿cierto? Como hacíamos en convolución. ¿Listo? Y su función va a ser Euler elevado a la menos 2 t menos tau, ¿cierto? Así como hacíamos para convolución. Y la otra función es una función que empieza en cero, ¿cierto? Y se va hasta infinito. Y esa función vale Euler a la menos 3 tau, que es la que no muevo, ¿cierto? ¿Listo? Y esto vale cero. Ahora tengo que convolucionar las dos funciones. Bueno, ahí se ve que para t menor a cero es igual a cero, ¿cierto? Y para t mayor a cero, que sería el siguiente caso, ¿cierto? Sería por acá, ¿no? Entonces, ¿dónde se tocarían? De cero a t. Entonces, ¿cómo me quedaría la integral? Perdón, pero lo tengo que hacer paso a paso, digitando acá. Sería la integral desde cero hasta t, ¿cierto? Que es donde se tocan de la multiplicación de mis dos funciones. Euler a la menos 2 por t menos tau, ¿cierto? Por la otra que es Euler a la menos 3 tau, menos 3 tau. Y eso por d tau. ¿No ve? Esa es la convolución. Ahora esto es lo mismo que tener, bueno, Euler a la menos 2
por Euler a la 2 tau, ¿cierto? Y el Euler a la menos 2t lo saco de acá. Haciendo propiedad distributiva de exponentes. ¿Listo? O sea que eso es igual a... Esto lo puedo poner uno solo y me quedaría Euler a la menos tau, ¿cierto? Porque menos 3 más 2 es menos 1. ¿No? ¿Y cuánto me da eso? Bueno, vamos a hacerlo. Hacemos la integral y me quedaría Euler a la menos 2t, ¿cierto? La integral de esto es menos Euler a la menos tau, ¿cierto? Y eso evaluado entre 0 y t, ¿cierto? O sea, eso me da, si ustedes lo hacen, me quedaría Euler a la menos 2t, ¿cierto? Y la evaluación de esa integral en sus límites sería, como es negativo, puedo cambiar el límite de abajo hacia arriba y me quedaría 1 menos Euler a la menos t, ¿cierto? ¿Listo? Entonces, ¿cuánto me da esto? Bueno, vamos a ponerlo acá, vamos a romper el paréntesis, ¿cierto? Y si rompemos el paréntesis, esto me da Euler a la menos 2t menos Euler a la menos 3t, ¿cierto? Porque Euler a la menos 2t por Euler a la menos t es Euler a la menos 3t para t mayor o igual a 0, ¿cierto? Entonces fíjense que está dando exactamente lo mismo. Cuando lo hicimos en el tablero, cuando Esteban lo hizo en el tablero, me daba esto que está aquí, ¿cierto? Euler a la menos 2t menos Euler a la menos 3t. Eso quiere decir que convolucionar en tiempo es lo mismo que multiplicar en Laplace y devolverse el tiempo. ¿Listo? Leonel. Sí, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches. Quería preguntar si podría ayudarnos tal vez con de la cuarta práctica en la parte de determinar las transformadas de las funciones, la última. ¿De cuál? ¿De esta? Sí, ese de ahí, ese justamente. Bueno, esto lo tienes que hacer con propiedad de derivación. Entonces, perdón, vamos a poner esto aquí. Entonces, bueno, tú sabes que de esto, tú sabes que lo que está dentro de la derivada, ¿cierto? Que es la función, pongámoslo así, semilla. Ya sabemos que su transformada de Laplace es 2pi, ¿cierto? Que es la frecuencia angular sobre s al cuadrado más 2pi todo elevado al cuadrado, ¿cierto? Esa sería la transformada de lo que está dentro de la derivada, o sea, esto, ¿cierto? Ahora, cuando tú derivas, una vez multiplicas por s, dos veces multiplicas por s, tres veces multiplicas por s. Entonces te daría ¿cuánto? S al cubo, ¿cierto? Entonces básicamente esta va a ser la transformada. ¿Listo? Sería, para ponerlo más bonito, 2pi por s al cubo sobre s al cuadrado más 2pi al cuadrado. ¿Listo? Mariana. Sí, sí, doctor, muchas gracias. Ok. ¿Qué otra pregunta tienen? Dice que aún no se puede generar el formulario. Yo, ¿Perdón? Mucho claro.
Yo tengo Dime. una pregunta acerca de la práctica 5 Ya, del último ejercicio. No la estoy entendiendo muy bien lo que dice. la quinta práctica, OPQ. Debe estar acá, ¿dónde está? Aquí está. Entonces, bueno, del último ejercicio. Sí, ese es interesante. Dice, la transformada de Fourier de un sistema estaba por la siguiente gráfica. ¿Cuál es la salida del sistema cuando la entrada es coseno de 2.5 de t y cuando es coseno de 10t? Vamos a hacerlo. Entonces tengo este sistema. ¿Listo? Y este sistema, ¿cierto? Le voy a introducir primero un coseno de 2.5 de t. ¿Cierto? Coseno de 2.5 de t. ¿No ve? Ahora, ¿cuál es la salida? O sea, ¿cuál sería la salida o cómo respondería este sistema a esta entrada? Entonces, recuerden que cuando yo les digo cómo responde el sistema a la entrada, ¿cierto? La mejor forma es pasar todo a Fourier. ¿Listo? ¿Cuál es la transformada de Fourier del coseno? Ya lo habíamos visto en clase, ¿cierto? Es simplemente un impulso multiplicado por pi, ¿cierto? Vamos a ponerlo aquí. La ciencia es delta de omega más 2.5 por pi, ¿cierto? O sea, acá, ¿no ve? Y un impulso multiplicado por pi, pero en 2.5. Uno en menos 2.5, otro 2.5, ¿cierto? Ahora, cuando yo introduzco esta señal al sistema, sus transformadas de Fourier, ¿cierto? Por propiedad de convolución se multiplican, ¿cierto? Entonces yo multiplico la transformada de Fourier de mi entrada con la transformada de Fourier de mi sistema, ¿cierto? Ahora la pregunta es, ¿dónde están estos impulsos, Leonel? Fíjate que un impulso está justo por acá y el otro impulso está justo por acá, ¿cierto? ¿Sí? Perdón. Un impulso está justo por acá y el otro está justo por acá, ¿cierto? Entonces, la transformada de Fourier de mi entrada se multiplica con la transformada de Fourier de mi sistema. Entonces, este impulso que está a la izquierda se multiplicaría ¿por cuánto? Por -1, ¿cierto? Porque mi sistema vale -1 en menos 2.5. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que este impulso se invierte. ¿Listo? ¿Ya? Y este que está aquí se multiplica por 1, porque mi sistema vale 1 en 2.5, en una frecuencia de 2.5, ¿cierto? Entonces, esta sería la transformada de Fourier de mi sistema, ¿ok? De mi salida, perdón. ¿Listo? ¿De acuerdo? Ahora devolvámonos al tiempo. ¿Listo? Para devolvernos al tiempo vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Vamos a acordarnos, vamos a poner aquí la transformada de mi sistema y vamos a acordarnos cuál es la transformada de Fourier de un seno. Vamos a poner aquí la transformada de Fourier del seno de 2pi, de 2.5t. Esa transformada de Fourier van a ser dos impulsos, ¿cierto? Va a ser un impulso por acá, vamos a ponerlo, un impulso ubicado en 2.5 y uno en menos 2.5, pero sobre j, ¿cierto? Habíamos dicho.
¿No ven? Entonces fíjense que la transformada de Fourier de mi salida, que es esta, es muy parecida a la transformada de Fourier del seno, solamente que falta dividir sobre J. Lo que tenemos que hacer es multiplicamos por J y dividimos por J. ¿Listo? Y aquí lo mismo, multiplicamos por J y dividimos por J. ¿Ya? Quiere decir que la transformada de Fourier de mi salida no va a ser exactamente seno de 2.5 de t, sino va a ser J seno de 2.5 de t. ¿Listo? Entonces vuelvo y repito. Tengo coseno de 2.5 de t. Su transformada son dos impulsos, uno en 2.5 y otro en menos 2.5 por pi, ¿cierto? Esas transformadas se multiplican, la de mi sistema y la de mi entrada. Entonces fíjense que la de mi entrada se multiplica con menos 1 en menos 2.5, entonces el impulso se vuelve negativo. Y se multiplica con 1 en 2.5, entonces se mantiene positivo, ¿cierto? Ahora mi trabajo es hacer la transformada inversa de esto, ¿cierto? Para eso les dije, recordemos la transformada inversa, la transformada del seno. Entonces fíjense que la transformada del seno es igualita a esta transformada, ¿cierto? A la que tenía anteriormente, solamente que está dividido por j, ¿cierto? Entonces, para yo hacer la transformada inversa de esto, divido y multiplico por j. Y al hacer eso me quedaría j seno de 2.5 de t. ¿Listo? Ahora para el otro es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque ahora es coseno de 10t, ¿cierto? ¿Listo? Entonces fíjense que ese, por ejemplo, sí podría salir en el examen, digamos. El anterior está un poco abstracto, pero este sí lo podemos hacer fácilmente. ¿Por qué? Bueno, vamos a ubicar otra vez mi función y vamos a hacer la transformada del seno de 10t, o el coseno de 10t, perdón. Sería un impulso ubicado en menos 10 radianes sobre segundo y un impulso ubicado en más 10 radianes sobre segundo. ¿Cierto? Entonces, cuando yo ubico estos impulsos sobre mi sistema, van a estar por aquí, muy lejos, ¿cierto? Uno por acá y otro por acá. ¿Listo? Entonces, quiere decir que cuando estos impulsos pasan sobre este sistema, básicamente se van a eliminar. ¿Por qué se van a eliminar? Porque esta función, que es mi sistema, vale 0 en 10 y menos 10. Entonces, esto que está aquí se va básicamente a eliminar. Tanto este como este. ¿Listo? Entonces, para el primero sería J seno de 2.5t y para el segundo sería simplemente 0. No pasa esto, ¿cierto? Está fuera de estos, digamos, de estas cajitas. ¿Sí? ¿Vieron? Sí, creo que entendí. Entonces no hay que hacer ningún tipo de transformación, o sea, con cálculos, ¿verdad? Se puede No, hacer de cero. simplemente hacer un análisis. Ujú. Ya está bien. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, disculpe, entonces en el ejercicio lo que nos está pidiendo es básicamente convolucionar coseno con mi sistema y para hacerlo más fácil lo llevamos a Fourier. Exactamente. Y tú te das cuenta que en el último caso, fíjate que vas a multiplicar por 0, ¿cierto? Porque están en menos 10 y 10. Y en este, uno de los impulsos se va a invertir. Entonces te va a dar un J seno, ¿cierto? Este. Está bien, ¿Sí? doctor, gracias. ¿Sí? ¿Más preguntas? Buenas noches, profe. Eh, Tiene una pregunta y es que, bueno, sí entiendo el concepto, digamos, los procesos y las operaciones y las propiedades, digamos, de Laplace, de la transformada de Laplace, de Fourier y la serie, digamos, de Fourier. Simplemente que no me queda claro eh, cuándo, digamos, lo tendría que aplicar. Por ejemplo,
hace ratito vimos que como queríamos ver cómo nuestro sistema responde a cierta entrada y para facilitarnos usamos Laplace, Dios, Fourier. Ujú. Entonces, no sé si hay, digamos, no sé si nos podría indicar tal vez cómo, en qué situaciones, así que de una manera más simple, en qué situaciones deberíamos aplicar transformada de Fourier, transformada de Laplace o series de Fourier, así, de ese estilo. Claro. Bueno, eh, para series de Fourier, solamente son para señales periódicas. ¿Listo? Y es básicamente es una aproximación como suma de exponenciales complejas, ¿cierto? ¿Ya? Ahora, ¿cuándo lo aplicamos? Por ejemplo, cuando ustedes están en circuitos o van a hacer un análisis circuital, supongamos que ustedes quieren saber cuál es la respuesta de su sistema a una onda cuadrada. ¿Listo? Entonces, cómo responde un circuito a una onda cuadrada? ¿Cierto? O sea, ¿cuál es la onda, cuál es la corriente de salida? ¿Cierto? Entonces, cuando tú analizas un circuito, hay algo que se llama régimen eh, AC, ¿cierto? Para ese régimen AC, que es básicamente sinusoidal, ¿listo? Senoidal. Tú sabes cuál es la impedancia o la resistencia, digamos, sabes a ciencia cierta cómo responde el capacitor y el inductor, ¿cierto? Solamente para señales sinusoidales. ¿Qué pasa? Si tú tienes una onda cuadrada, cuando tienes una onda cuadrada, tú no sabes a ciencia cierta cómo responde los capacitores e inductores. Entonces no sabes cómo responde. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es la onda cuadrada. La onda cuadrada la aproximamos como suma de senos, ¿cierto? Y de esa manera, como yo ya sé que el capacitor tiene cierto comportamiento en el régimen AC, que ya lo conozco, ¿cierto? Ya lo sé. Entonces yo puedo directamente analizar ese circuito utilizando series de Fourier en vez de utilizar una onda cuadrada. Esa sería una aplicación, por ejemplo, pero solamente para ondas periódicas. ¿Listo? ¿Sí? Sí, sí, sí. Gracias. Ahora, para Laplace, ¿cierto? Laplace se usa básicamente es para analizar sistemas, ¿cierto? Analizar sistemas lineales e invariantes en el tiempo. En resumen, no pudimos verlo porque no han visto, pero un sistema lineal invariante en el tiempo es una ecuación diferencial. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, Laplace se usa para analizar ecuaciones diferenciales. ¿Listo? Que es un sistema lineal invariante en el tiempo. Y de esa manera, por ejemplo, una ecuación diferencial típica que ustedes ya vieron en mecánica, ¿cierto? Cuando ustedes tienen un resorte, ¿cierto? Ustedes tienen, vamos a poner aquí, ustedes tienen, cuando tienen una masa resorte, ustedes tienen básicamente la ley de Hooke, que es menos K por X. Supongamos que no haya fricción, menos K por X es igual a masa por la segunda derivada de X respecto al tiempo, ¿cierto? ¿No ven? Entonces, esto es una ecuación diferencial y esto es un sistema lineal invariante en el tiempo. Ahora, ¿ustedes qué hacen? Bueno, se lo puedo explicar brevemente. ¿Qué va a pasar? Vamos a sacar transformada de Laplace de menos K por X, sería menos K por X de S, ¿cierto? Y eso va a ser igual a masa por la transformada de Laplace de la segunda derivada, que sería S cuadrado por X de S, ¿cierto? ¿Listo? Entonces, fíjate que tú estás usando Laplace para resolver esta ecuación. Entonces, lo que tienes que hacer es sacar la transformada de Laplace de la entrada, ¿cierto? O de la salida y devolverte al tiempo. ¿Listo? Entonces, esto, básicamente para esto es Laplace.
¿Ya? ¿Sí? Sí, entendido, profe. Ahora, transformada de Fourier es un caso especial de Laplace, ¿cierto? ¿Cuándo se aplica transformada de Fourier? Cuando tú quieres analizar la respuesta en frecuencia de un sistema, ¿cierto? Ahora, por ejemplo, ¿cuándo sería esto útil? Cuando tú tienes un circuito, ¿cierto? Un circuito eléctrico o electrónico, ¿ya? A ese circuito tú lo alimentas con una entrada, ¿cierto? Que va a ser x de t, ¿listo? Que es una sinusoidal, como la que hicimos ahorita, de hecho, t. Y tú quieres saber cuál es la salida, ¿cierto? De este circuito, ¿no ven? Entonces, ¿cuál es la salida de este sistema a esta entrada? ¿Cómo responde este sistema a esta frecuencia en particular? ¿Cierto? Entonces, lo que tú tienes que hacer es analizar transformada de Fourier, porque quieres ver cómo este sistema actúa cuando se excita con esta frecuencia en particular. ¿Listo? Entonces, eso es para hacer análisis en frecuencia. ¿Listo? Sí, muchas gracias, profe. ¿Otra pregunta? ¿Más? ¿Cuántos somos? 12. Vamos a estos. Nicole, Santiago, Tabata, Netzi, Mariana, Fabio, Esteban, Daniel, Adrián. ¿Alguno? Bueno, yo nuevamente, profe, sobre la transformada de... ratito, sobre la transformada de Laplace, no lograba, digamos, a entender del todo el tema de convergencia, digamos, de S, que tiene que ser mayor a cierto número o menor, digamos. Ajá. No entendí muy bien lo de convergencia. Ok. Entonces vamos a hacer la transformada de Laplace de un sistema sencillo como por ejemplo este. Euler a la menos t por u de t. ¿Listo? Entonces si tú quieres irte a Laplace, perdón, por ahí. Si tú quieres irte a Laplace, tú vas a integrar desde 0 a infinito, ¿cierto? De Euler a la menos t por Euler a la menos st de t, ¿cierto? Y eso es igual a, poner aquí la integral de 0 a infinito de Euler elevado a la menos t por s más 1 de t, ¿cierto? Listo, entonces vamos a hacer esa integral. Uy, me quedan 10 minutos. Vamos a apurar. Vamos a hacer esa integral. ¿Listo? Esa integral sería menos 1 sobre s más 1, ¿cierto? Y vamos a evaluar la integral entre los límites, ¿cierto? Que va a ser, si tú te fijas, sería entre 0 e infinito, ¿cierto? ¿No ve? Entonces vamos a hacer la integral. Me quedaría 1 sobre s más 1, ¿cierto? Listo. Y aquí me quedaría 1 evaluado en 0 menos Euler a la menos infinito, ¿cierto? Por s más 1. ¿Ok? ¿Sí, Santiago? Sí, sí, sí. Ahora, la clave para ver la región de convergencia es, tú tienes que garantizar que esto sea diferente de infinito. Porque de esa manera es la única manera que yo puedo utilizar Laplace para poder hacer este análisis en ecuaciones diferenciales, ¿cierto? Si no, no tendría sentido, porque te quedaría infinito por x por k más infinito por s cuadrado por m. No tiene sentido, ¿cierto? La idea es que sea una versión fraccionaria, ¿cierto?
Entonces fíjate que esto que está aquí, este elemento que está aquí, se puede ir a infinito, ¿cierto? Perdón. A ver, este elemento que está acá, me cago. Este que está aquí se puede ir a infinito, ¿cierto? O se puede ir a cero. Tienes dos opciones, o infinito o cero. ¿Cuál me conviene, Santiago? Que sea cero, Cero. ¿cierto? Sí. Entonces, para que esto sea cero, el exponente en su total tendría que ser negativo, ¿cierto? Para que me quede Euler a la menos infinito. Entonces, fíjate que tú tienes esto que está aquí, ¿no ve? Esto, ¿listo? Entonces, para que esto sea negativo, como ya aquí tengo un negativo, esto tendría que ser negativo o positivo. Sería negativo. Si es negativo, te daría positivo, ¿no? Tú tienes que garantizar que todo en su total sea negativo. Entonces, si esto es negativo, esto tiene que ser positivo, porque menos por más da menos, ¿cierto? ¿Sí? Sí, sí, perdón. Entonces, S más 1 tendría que ser positivo. Ya tiene que ser mayor a 0, o en otras palabras, S mayor a menos 1. Mayor, S mayor a menos 1. ¿Cierto? Y ahí saco la región de convergencia. ¿Cómo se vería esa región de convergencia? La región de convergencia es donde es diferente de infinito. Entonces tenemos el plano complejo, ¿cierto? El plano complejo. Y aquí voy a tener mi polo, ¿cierto? Listo, que está en menos 1. Sería en menos 1, ¿cierto? Y todo lo que está a la derecha de menos 1, ¿cierto? Menos 1. Todo lo que está a la derecha de menos 1, perdón, aquí. O sea, todo esto sería la región de convergencia. Si me salgo de la región de convergencia, o sea, si me voy para acá y evalúo esa transformada acá, ya sabemos que esa transformada me da ¿cuánto? Infinito. Entonces, si la evalúo aquí me da infinito. ¿Ya? Y si la evalúo aquí me da 1 sobre S más 1. ¿Listo? ¿De acuerdo? Sí, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Esto, doctor, de la práctica de la misma parte que estábamos viendo, quería ver cómo podíamos analizar. Hay un ejercicio con doble integración, algo así. Es lo mismo, solamente que, a ver, eh, debe ser este. Lo mismo, ¿cierto? Entonces, Ah, sí, en vez sí, de multiplicar por ese al cubo, vas a dividir sobre ese al cuadrado, ¿cierto? Porque sí. integrar una vez es multiplicar por 1 sobre ese. Integrar 2 veces es multiplicar por 1 sobre ese cuadrado, ¿cierto? Ah, ya, sí, ¿Ya? ya. Eso es. Gracias, doctor. Ok. Entonces te quedaría básicamente así. Entonces este es el cubo, ya no está, sería s al cuadrado multiplicando todo esto. ¿Listo?
Sí, listo. Gracias, doctor. ¿Otra pregunta? Ah, sí, profe. Yo el día de hoy, o sea, me confundí con la parte cuando se realiza un integral con un delta de t multiplicando una función. Ya, No sé si podríamos repasarlo, por favor. ok. Entonces, vamos a repasarlo con... ¿cierto? Voy a tocar otra sesión. Ya, perdón. Entonces, ¿qué haría la transformada de Fourier de esta función? A ver. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, vamos a escribir aquí la definición de transformada de Fourier. X de omega, perdón. X de omega va a ser igual a la integral de menos infinito, perdón, infinito a infinito de x de t por Euler a la menos j omega t de t. ¿Cierto? Esta es la definición de transformada de Fourier. ¿Bueno? Si quieren, desconéctense y volvamos a conectar, que ya queda un minuto. ¿Ok? Por el mismo link, porfa. No vamos a alcanzar. Ok. Listo.